Y durante la última noche me encontré entre estos espíritus, embriagado tanto por vía portafuga como por el vino que había bebido durante la cena. Vagué por los puentes, bajo arcos y balcones colgantes, subí y bajé escaleras desgastadas, y pasé junto a paredes con enredaderas de hiedras negras y ventanas enmascaradas tras rejas de hierro. Doblé una esquina y vi una pequeña puerta abierta frente a mí. Inconscientemente eché un vistazo dentro mientras pasaba y tan solo vi un minúsculo habitáculo, ni tan siquiera una estancia, que debía de haber sido construida en el espacio entre dos edificios. Lo único que pude ver con claridad fueron dos pequeñas velas que eran la fuente y centro de un remolino de sombras. Desde el interior, la voz de un hombre me habló en inglés. La supervivencia del mundo ancestral, dijo la voz con acento de caballero inglés educado y en un tono aburrido y mecánico totalmente fuera de lugar dadas las circunstancias. También se percibía un extraño silbido en sus palabras, como si su tono de voz naturalmente bajo resonara con tenues matices agudos. Sí, señor, le hablo a usted, continuó. Un fragmento de antigüedad, un superviviente del mundo antiguo. No hay nada que temer, no hay que pagar entrada. En ese momento apareció en el vano de la puerta un caballero calvo y gordinflón de mediana edad, vestido con un traje a jirones y sin corbata, la viva imagen de su propia voz exhausta, la voz de un charlatán de feria agotado. Su rostro, como reflejaba la pálida luz amarilla del farol negro junto a la entrada, era un rostro calmado, pero su calma parecía proceder de una desesperación total del alma más que de una serenidad de la mente. Me estoy refiriendo al altar del dios, dijo, por mucho que haya aprendido y viajado. Esta no se encuentra entre las deidades de las que haya oído hablar, no está entre esas divinidades de las que haya podido reírse. Podría estar remotamente relacionada con esos números de los sistemas romanos del alcantarillado y pozos ciegos, pero no es una simple cloacina, ni un Metfitis o Róbigo. Este dios es conocido por el nombre de Sinoctoclis, el dios sin forma, el dios de los cambios y la confusión, el dios de la descomposición, el dios enterrador tanto de dioses como de hombres, el metaenterrador de todas las cosas. No hay que pagar entrada. Me quedé inmóvil donde estaba, y a continuación el hombre salió al pequeño vicolo para permitirme mejores vistas a través de la puerta abierta hacia la estancia iluminada con velas. Pude ver entonces que las velas ardían a ambos lados de una losa baja, velas baratas que se consumían produciendo una humareda palpitante. Entre estas velas había un objeto que no podía definir, una pobre criatura informe, quizás el vestigio fundido de una erupción volcánica de tiempos remotos, pero ciertamente no era la imagen de una deidad antigua. No parecía que nada ni nadie más habitara en aquel siniestro antro. Se podría pensar que, dadas las inusuales circunstancias descritas más arriba, el curso de acción más aconsejable hubiera sido farfullar algunas excusas educadas y seguir andando. Pero antes también he descrito el hechizo que mandaba a los Nava de los Vicoli, de sus tenuentemente brillantes y retorcidas profundidades. Embelesado por este onírico escenario, me encontraba así dispuesto a aceptar la extraña oferta del caballero, aunque solo fuera por incrementar mi sensación de embriaguez, con todos los misterios informes cuyo nombre era, desde ese momento, Sinozoglis. Pero compórtese con solemnidad, señor, le aconsejo que sea solemne. Mire al hombre durante unos breves instantes, y en ese momento aquella petición de solemnidad por su parte me pareció que tenía que ver con alguna forma con su servil y depauperado estado.
aunque me costaba creer que esa hubiera sido siempre su condición. El Dios no se burlará de sus creencias ni de sus oraciones, susurró emitiendo al mismo tiempo un silbido, ni tampoco consentirá que se burlen de él. A continuación, tras cruzar la pequeña entrada, me aproximé al primitivo altar. En el centro había un objeto monolítico y oscuro, cuya retorcida deformidad sobrepasaba cualquier simple analogía fruto de mi imaginación. Sin embargo, había algo en su contorno, un cierto dinamismo como el de grandes raíces con apariencia de cangrejos brotando con fuerza del suelo, que sugería algo más que un simple caos o creación aleatoria. Quizás sería más prudente atribuir el siguiente comentario al estado de ánimo del momento, pero parecía existir una fuerza determinada y conectada de alguna manera con esa retorcida efigie, una fuerza tenebrosa enmascarada tras una apariencia monumentalmente estática. En la cumbre de la estatua mutilada, un apéndice parecido a un brazo retorcido se extendía hacia afuera, ofreciendo una garra congelada, como si hubiera mantenido esa posición durante ignotos eones, y en cualquier momento pudiera retomar el movimiento y concluirlo. Me aproximé un poco más al ídolo retorcido, permaneciendo ante su presencia más de lo que pretendía en un principio. El hecho de que sorprendiera a mí mismo componiendo mentalmente una especie de oración dice más de lo que podría ahora expresar sobre mi estado psicológico y espiritual de ayer noche. ¿Fue esa bestia de piedra crispada o el hechizo de los Vicoli lo que inspiró mi oración y determinó su forma? Creo que era algo que ambos compartían, una sugerencia de grandes cosas, grandes secretos y grandes lamentos, grandes maravillas y catástrofes, grandes destinos, grandes maldiciones y una sola gran muerte, la mía. Drogado por esta inspiración, imaginé mi despedida ideal de este mundo, un drama fabricado por extraños portentos, velozmente nutrido de sueños y visiones en una atmósfera de terror sublime, creciendo de noche como algún tipo de hongo fosforescente en un sótano olvidado, y en todo momento la terrible mano del dios enterrador manejaría la tramoya tras los escenarios. Bestias y hombres formarían una alianza con el gran Sinotlochlis. Las mismísimas fuerzas de la naturaleza formarían parte de la conspiración, un vórtice mudo de extrañas fuerzas, y todas ellas culminarían en un desenlace espectral. Todas ellas convergerían para entregarme a lo inevitable. Pero sería una entrega comparable a las sensaciones más expansivas y sobrenaturales de mi vida. Imaginé la redención primordial de la carne desmembrada, del rapto por el dios, y el desgarramiento extático del frágil caparazón de piel y tendones, mientras que otros solo se hunden en sus mentes. Yo volaría hacia la mía. Pero, ¿cómo era posible que hubiera deseado que esto ocurriera? Me pregunto ahora, completamente sobrio tras mi perversión onírica. Quizás estoy demasiado arrepentido de mi oración, e intento tranquilizarme a mí mismo por mi incapacidad de otorgarle un lugar racional en la historia del mundo. Espero que la sola memoria de mi aventura y mi delirio me ayuden a avanzar por los innumerables días aciagos que me esperan, aunque solo sea para abandonarme al final a una patética muerte de dolor sin sentido. Para entonces puede que haya olvidado al Dios que descubrí y al que le sirvió como esclavo. Ambos parecen haberse esfumado de los Vicoli y su templo está vacío y abandonado. Ahora puedo libremente imaginar que no fui yo el que fue a los Vicoli para encontrarme con el Dios, sino que fue el Dios quien vino a encontrarse conmigo. Tras leer estas viejas palabras, Arthur Emerson permaneció sentado y con gesto solemne junto a su escritorio. ¿Es que ya había acabado todo para él?
Todos los portentos habían aparecido, y todos los funcionarios de su funesto destino estaban reunidos en ese momento, tanto al otro lado de la puerta de la biblioteca, donde ya no sonaban las pisadas de hombre y bestia, como más allá de las ventanas de la biblioteca, donde algo horrible e informe había comenzado a arrastrarse, emergiendo de las brumas, atravesando paredes y ventanas, como si éstas también estuvieran hechas de simple niebla. Se suponía que ahora miles de pensamientos de indignación y terror debían brotar en su interior ante la perspectiva de esa oculta exterminación. Después de todo, estaba a punto de ser sometido a ese sueño de muerte, y ese capricho de joven aventurero incapaz de resistirse a ver cumplidos uno o dos deseos por medio de una atracción turística. Y en ese instante el cliterío de los cisnes comenzó a sonar en el lago, atravesando la niebla hasta el interior de la casa. Sus graznidos resonaban por todos lados, y al menos esto sí hubiera podido predecirlo. ¿Se vería obligado en breve a añadir sus propios alaridos a los de ellos? ¿Había llegado ya el momento de ser derrotado por el asombro ante lo desconocido y la majestuosidad de su destino? ¿Era así como lo hacían en el mundo de la muerte? Arriesgándose a ser acusado de no guardar las formas, Arthur Emerson no se levantó de la silla para saludar al huésped al que había invitado hacía tanto tiempo. «Llegas demasiado tarde», dijo con tono cortante, «pero ya que te has tomado la molestia». Y el dios, como un esclavo obediente, descendió sobre su víctima. Fue tan solo al final, cuando esa actitud de total indolencia lo abandonó, como había adivinado, y quizás incluso deseado, su voz efectivamente se fundió con los gritos de los cisnes, elevándose a las alturas hacia la envolvente niebla.